Ok, buenas noches. Buenas noches, Dios. Mira, mi nombre es Salma. ¿Salma? Ajá. Ok, adelante, amiga. ¿De dónde hablas? Mira, hablo aquí de Catepec, de Morelos. Ah, ok. Quisiera, ahora sí que es una experiencia que algo me pasó hace mucho tiempo. Ujú. Te lo voy a resumir. Sí. Primero, hace muchos años yo tuve una amiga, ella se embarazó, falleció con todo y la bebé. Ay, Dios. Y Ajá, entonces a mí ella me decía, aún así después de muerta yo te voy a cuidar. ajá. Pasó. Después me casé, tuve a mi hijo Ujú, y entré a trabajar a perfumería. ujú. Hubo una vez que yo primero pasé un sueño. Sí. Soñé que estaba en perfumería, no voy a mencionar el nombre ni de la tienda ni de mis compañeras. Ok. Llegué y siempre limpiábamos primero. Y ella, mi compañera, me decía, sacaban los maniquís Ujú. y me decía, ¿sabes qué? Ten aquella agua bendita, Sí. límpialo. Y yo volteaba y le decía, oye, pero pues, ¿por qué agua bendita? ¿A los maniquís? Ajá, es un maniquí así de una niña. No sé si hayas visto que hay maniquís con dos colitas de niñas. Sí. Ah, pues para eso era así, era un maniquí. De hecho, hasta todavía está en la tienda. Ok. Me decía, ¿sabes qué? Límpialo con agua bendita. Y yo le decía, pues ¿para qué agua bendita si no está embrujado? Y Ujú. volteaba el maniquí y me decía, ¿verdad que no? Entonces, en ese momento, yo sentí que me despertaba. Fue la primera vez en mi vida Ujú. que sentí lo que era una parálisis de sueño, o lo que muchos lo conocemos como cuando se te sube el muerto. Claro. Entonces, yo te puedo jurar Ujú. que la misma sombra de la niña, así con sus dos colitas, Sí. estaba en los pies de mi cama. Ok. Entonces, yo era una desesperación porque para esto yo tenía a mi hijo, tenía meses de nacido. Ujú. Entonces yo quería gritar, quería moverme y no podía, pero no veía en sí la cara de la niña, pero Ujú. sentía su mirada. Ya. Entonces en eso yo nada más logré hacer un va. Entonces en ese momento nada más hice el va y como que reaccioné. Ujú. Me paro y volteo y digo, ¿fue verdad? O en mi mente, ¿fue verdad? ¿Fue un sueño? ¿Qué? Y de repente sentí como que una ola de aire frío que pasó así, helándome todo, pues ahora sí que la espalda y el pecho. Ujú. Y yo volteo, mi cama estaba a la altura de mi ventana. Tengo Ujú. ventanas. Entonces, yo nada más con los dedos trato de quitar la cortina para ver, pues si había una corriente de aire. Sí. Y mi papá tengo un jardín y se logra ver cuando hay aire por los árboles. Ujú. Y no había nada. Entonces, en lo que yo me asomo, Ujú. yo, mi hijo empieza a gritar, pero no era un grito así como que cuando se despierta por hambre. Sí. No era como si alguien lo hubiera pellizcado o lo hubiera asustado. Entonces yo me paro, brinqué de la cama y lo abrí. Ya no dije, bueno, a lo mejor es el pañal. Lo Ujú. empecé a checar y en su piecito derecho traía como si alguien lo hubiera apretado. Ujú. Pero o sea, no eran dedos de adulto. Por el tamaño se veía una mano chiquita, Ujú. como de una niña de 5 o 6 años. Sí. Entonces, para esto, pasó el día. Ahora sí que al amanecer y todo, Sí. llegué a mi trabajo Ujú. y para mi sorpresa, tal cual como me pasó en mi sueño, me pasó en la tienda. Llegué, saludé a todas y precisamente el maniquí iba saliendo de almacén, bueno, de bodega. Ujú. Y de hecho, cuando yo lo vi, yo me quedé paralizada. Hasta mis compañeras me dijeron, Alma, ¿estás bien? Te pusiste pálida, o sea, te pusiste blanca. Entonces yo me quedé, cuando les empecé a relatar, me decían, no, es que te sugestionaste, no, es que
a lo mejor fue coincidencia o los famosos conocidos déjà vus. Sí. Entonces yo dije, bueno, paso. Y de hecho este maniquí todavía está en la tienda. Ya. Y cada vez que yo paso, a veces, o sea, no le trato de no prestarle atención. Yo digo, bueno, es que me sugestiono. Pero cada vez que paso como que siento ese escalofrío. Y de hecho una compañera, así, para pasar a comedor necesitamos pasar por juguetería. Y a veces hay ropa de niños ahí y de niñas. Sí. Cuando está ese maniquí, ella y yo cuando pasábamos, se nos ponía la piel helada, o sea, bueno, no helada, sino chinita. Entonces es un escalofrío que nos pasa a ella y a mí cada vez que pasamos. Y hasta la fecha paso y sientes como que la mirada del maniquí, yo siento que la mirada del maniquí me sigue. Yo no las viví. Tengo una de un tío que vivía en Guanajuato, en los 60s. Vivía en un rancho que se llamaba Campo Guanajuato. Y él pues siempre trabajó en el campo y arriaba sus vacas y un día de noche pues se agarró la juerga y se echó unos tragos y se le hizo tarde para meter las vacas al corral. Entonces llegó ya como a las 12 de la noche y ya quiso meter las vacas, pero el caballo estaba muy inquieto, así como muy nervioso y le relinchaba y pues pues lo notaba raro y él decía, pues ¿qué trae este animal? Y no, pues no, pues no, el caballo no estaba contento y no pudo meter bien las vacas al corral. Entonces, este pueblito ahorita ya es un pueblo más sofisticado, ya hay carreteras, ya está más civilizado. En aquel tiempo pues era pura terracería y en ese tiempo las personas mayores se ponían a echarse su traguito fuera de su casa o fumarse un cigarro. Y pasó él en el caballo, y el caballo pues iba relinchando, iba de malas, o pues iba mal el caballo. Y entonces había dos viejitos afuera de sus casas, los saludaron y dijeron, buenas noches, don Pepe, mi tío se llama José, buenas noches, don Pepe, a los dos. Y mi tío se quedó así, pues diciendo, lo dejó así, como la borrachera que traía, pues no le puso atención. Estoy llegando a la casa, al del rancho de mis abuelos allá en Guanajuato, en el corral, metió el caballo, pero ya el caballo ya estaba más sereno. Entonces, la cosa está en que ya el caballo lo vio sereno, ya lo dejó así. Entonces al día siguiente, se quedó con la duda, dijo, ¿por qué me dijeron eso? Regresó al día siguiente en la mañana y encontró a los viejitos allí afuera de sus casas. Les digo, oigan, pues, ¿por qué me saludaron anoche y me dijeron que venía a los dos? Dice, es que usted traía montada otra mujer, venía una mujer montada atrás de usted y lo venía agarrando. Y él dice que nunca vio nada y el caballo estaba inquieto, John. ¿Cómo ves? Sí, fíjate que los caballos son los animales más nerviosos y antes se usaban los caballos para detectar o encontrar las tumbas de los vampiros. Entonces, cuando el caballo no quería cruzar sobre una tumba, era señal de que ahí estaban, que había un vampiro, porque te digo, los caballos, al ser animales muy nerviosos, pues no pasan por ahí. Y con relación a las historias de fantasmas, los caballos también los detectan y evidentemente reaccionan de esta forma. Oye, pero ¿qué aspecto tendría esta mujer fantasma? No, pues que que los viejitos la vieron como toda de blanco y con el cabello largo, pero no se le veía la cara, nomás iba abrazada de él hacia atrás de la cintura y el caballo iba pues obviamente respingando y iba agitado y que el caballo iba muy agitado. Ya cuando llegó a la casa, al rancho, me lo metió al corral y el caballo ya estaba más sereno. Y ahí ya no le quedaron ganas de irse de juerga y llegar temprano a su casa. Y mi tío ya era casado, pero pues andaba de ojo alegre. Y ya no le quedaron ganas de andar haciendo eso. Okay. Y la otra historia de ese mismo rancho, donde eran mis abuelos ahí en Guanajuato, de una mujer que le gustaba mucho el baile, le gustaba mucho el baile. Entonces, en aquellos años, pues se lo usaban con antorchas o de estos, eran unas como, ¿cómo se llaman estas linternas? Pero de esas de petróleo. De gas. Ya de gas. Entonces, la señora oía música
oía música y decía, no, pues la música está en tal lado, en el rancho fulano. Bueno, iba con su linterna y no veía y no llegaba ahí, no, pues no se oía nada. Uh-huh. No, pues aquí no es. Y así lo traían de un lado para otro, pero que al final oí unas carcajadas horribles. Sí. Entonces después lo que pasó, que fue que se perdió la señora y no la encontraban. Entonces al día siguiente se unieron varios grupos de personas a buscarla y la encontraron, pero ya toda desubicada, como huida, la señora como en otra onda. Uh-huh. Pero lo que platican que esa montaña estaba como encantada, pero decían que a lo mejor se le había parecido el diablo, o el diablo la traía así como jugando con ella, de ponerle música aquí, música allá, y la traía desubicada porque se le apagó la antorcha. Sí. Y ya no supo ni para dónde ganar, John. Okay. ¿Cómo ves? Fíjate que hace pues como unos 2 años un joven me relató una historia similar, pero tenía que ver con la Llorona. Y esto le sucedió a un caballero que obviamente vio a una mujer muy atractiva, la siguió y perdió la razón, es decir, se volvió loco y tuvieron que inclusive meterlo a un seminario, porque cuando lo sacaban del seminario, de nuevo perdía la razón. Entonces, bueno, pues... Uh-huh. Esta señora también quedó así como ida, porque sí, la encontraron al otro día y con la ropa desgarrada, uh-huh, como arañada, así como ida, como en otro mundo, porque le gustaba mucho el baile y no hacía caso de atender a su marido ni a sus hijos. Ah, qué condenado. Yo pienso que fue una lección que le dio el diablo. Claro. Esa fue más o menos lo que me imagino. ¿Cómo ves, John? Bueno, pues muy interesante Esas son las dos historias. Buenísimas, y fíjate que pues muy similares a las que ya me han narrado diferentes amigos, y esto nos indica que en diferentes partes de la República Mexicana se presentan hechos muy similares a los que se reportan, ¿no?, cotidianamente. Sí, John, eso es lo que me narraron a mí también mis tíos, lo que me platican, porque ellos vivían en ese rancho y me platicaron varias historias y pues uh-huh, me gustaba oírlos, porque yo en ese tiempo tenía como unos 8 o 10 años y me encantaba oír esas historias y me acuerdo perfectamente cómo me la narraron y dije, se la voy a compartir a John. Bueno, Julio, te agradezco muchísimo que te hayas comunicado el programa y sobre todo que nos compartieras esta historia. Ahora sí, David, adelante, por favor. Soy de un pueblo que se llama Ixtlán de los Herbores, está a como a media hora de Zamora, en Michoacán. Uh-huh. En el pueblo en el que yo vivía antes, sí, hay aguas termales, hay geysers, hay pozos de agua hirviendo y todo ese asunto. Uh-huh. Entonces, en la casa en la que yo vivía, antes de que mi papá comprara el terreno, uh-huh, era de una anciana. Sí. Y esa viejita prestaba dinero, y luego pues iba a cobrar y cobraba interés y todo ese asunto. Y una vez prestó dinero a un señor. Sí. Y cuando fue a cobrarles, la señora ya no regresó. Uh-huh. Pues duró meses perdida, ¿no? Entonces, en uno de esos pozos de agua hirviendo encontraron un costal, uh-huh, con restos humanos. Sí. Entonces, pues obviamente estaba hirviendo, o sea, la carne se le deshizo y todo el asunto. Uh-huh. Y la única forma en la que la identificaron, sí, fue por los zapatos que tenía. Uh-huh. Tenía unos como tacones, no sé qué eran, unos tacones, y fue por lo que la identificaron. Uh-huh. Entonces, varios años después de que se murió, el hijo de esa señora vendió el terreno a mi papá. Uh-huh. Y mi papá pues hizo una casa nueva, ¿no? Sí. Y ya después, en el 2008, 2009, cuando nos fuimos a esa casa a vivir, se escuchaban pasos en la tarde, noche, uh-huh, y se escuchaban pasos como de unos tacones que coincidían con la de esa señora. Uh-huh. Y en mi cuarto, a veces cuando yo estaba solo, la luz me la prendían y me la apagaban, la puerta me la abrían y me la cerraban, y yo estaba solo, o sea, no
no había nadie que me lo pudiera abrir. ¿Y esto te daba mucho miedo o nada de miedo? Pues en aquel tiempo ni miedo me daba, yo nomás mientras funcionaba mi PlayStation, a mí me valía más. Ok. Me la pasaba jugando. Ajá. Pero sí, o sea, sí era, atribuimos a que era de esta señora. La prestamista, ¿no? Entonces, ándale, exactamente. Pensamos sí. que era ella que aún estaba en esa casa. Y hay veces, bueno, casi diario, de hecho, en la azotea, se escuchaban como que tiraban cosas, como que era gente brincando, gente caminando, y no había nada, o sea, no había ni siquiera aire para que dijeras que era el aire. Algún tiempo después nos cambiamos a vivir a Estados Unidos, y mis vecinas le contaban a mis tíos que en mi casa se escuchaban personas, se escuchaba gente que estaba moviendo sillas, y eso era todos los días. Y pues una vez más se lo traíamos a esa señora que vivía ahí antes. ¿Y nunca buscaron si había, dinero en esa casa? Bueno, no, porque cuando compraron el terreno, tiraron todo lo que había ahí. O sea, toda la casa que estaba antes la derrumbaron y pues buscaron todo y no, pues supongo que no encontraron nada. Pues es que igual a lo mejor por eso se aparecía, ¿no? Quién sabe, tal vez sí. Híjole, hubiera sido interesante. Bueno. La casa ahí está, nosotros ya estamos viviendo acá en Estados Unidos, todos nosotros. Órale, qué padre. Oye, ¿y qué pasó con esa casa? Bueno, dices que la tiraron y luego ya no hubo más actividad ahí. No sabes si seguía ahí escuchándose. Pues digo, la casa que era de la señora, la casa que era de la señora fue la que derrumbaron, hicieron una casa nueva, y cuando nos venimos para acá, se la prestamos a un primo, yo sé el que está viviendo allí ahorita. Y él dice que a veces oye pasos, pero no es tan seguido como antes. Ah, ok. Bueno, entonces sí, ya por lo menos ya no es como, ya no se escuchan los pasos de esta señora, entonces. Ya no tan seguido como antes sí era casi diario. Ok. Y hasta los vecinos se quejaban con mis tíos de que había alguien ahí, pero la casa ya estaba sola. Ok. Bueno, David, pues muchísimas gracias por comunicarte al programa. Pues ahí estamos. Vale, pues. Cuídate mucho. Saludos a todos. Hasta luego, amigo. Cuídate. Adiós. Bye.